para poder estar alabando, ¿no?, cada domingo en comunión, en un mismo sentir, en acuerdo y por fe en nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida al hermano Pablo Correa. El hermano viene de Punta Alta, viene a servir acá, está en la base naval. Ya había hablado conmigo el pastor de Punta Alta, el pastor Lencina. Así que bueno, lo estábamos esperando también a otro hermano más jovencito que recién entraba a servir, creo que en prefectura, pero se volvió a Punta Alta, parece que se arrepintió. Así que si llega a volver para servir acá, lo vamos a estar esperando también. A Marcos, que yo estuve hablando con él, y estábamos cantando Cuán grande es Él, ¿no? Y yo decía, cantémoslo con esta conciencia de es tan grande que los cielos cuentan su gloria, ¿no? Y el firmamento muestra o habla de la obra de sus manos, es decir, un antropomorfismo ahí, ¿no? Para que podamos entender bien. Se pone al Señor con manos de hombre, ¿no? Como para poder entender que esas manos son las que han creado todo. Pero no solo lo crearon, sino que lo sustenta por el poder de su palabra. Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. ¿Quién? Cristo. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Y Él las sustenta con la palabra de su poder. Amén. Y cuando nosotros entonces estamos acá en el Salmo 19 y cantamos con grande Él, empezamos a tomar una conciencia de cuán grande Dios es omnipotente, es omnipresente, está en cada lugar, en cada corazón, en cada momento, en todas partes a la vez. Y este Salmo de David, entonces, Salmo 19, David tuvo mucho tiempo en su juventud para contemplar la naturaleza, porque fue pastor de las ovejas de su padre. Habrá tenido tiempo, yo leía el Salmo 19, releía el Salmo 19, y ¿cuántas veces habrá contemplado la creación de Dios? David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Estoy seguro que David entendía esa creación como la obra de Dios, como las obras que fueron hechas por las manos de Dios. Y también podía David mirar la naturaleza mientras cuidaba esas ovejas, pensando en la enseñanza que había recibido de sus padres acerca de la palabra de Dios, de la Torá, de la ley y los profetas, ¿no? David entonces empieza a comprender cómo Dios se comunica con el hombre, no solo por medio de su obra, porque vamos a ver en este salmo cómo David habla de la obra de las manos de Dios, pero después pasa a hablar de la palabra, otra forma de comunicarse de Dios con nosotros, con el hombre. Y nosotros decimos, bueno, a veces uno va por el mundo y escucha las dudas, ¿no? Y los cuestionamientos. Si el Señor existe, Dios existe, bueno, sí, esas cosas ambiguas, ¿no? Sí, creo que hay algo, ¿no? Uno escucha mucho, algo hay. Me recuerda al apóstol Pablo ahí en Grecia, cuando dijo, bueno, esa escritura que tienen ustedes ahí, al Dios desconocido, yo lo conozco. Nosotros también. El Señor desea comunicarse con nosotros tanto por medio del mundo creado por Él, como por medio de su palabra. Y vamos a leer entonces el versículo 1, dice: los cielos cuentan, estamos en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación es testigo silencioso de la grandeza divina y nos da testimonio de un Dios creador. Y vamos a ver después por qué decimos silencioso. Fíjese los verbos ahí: cuentan, anuncian.
da la idea de una progresión constantemente. No contaron, anunciaron. ¿Se acuerda la importancia del verbo presente en la Escritura? Siguen anunciando. Siguen contando. Esta revelación general, ustedes saben que cuando hablamos de la creación de Dios, del universo, hablamos de la creación general de Dios, ¿sí? Hace grandemente responsable al hombre. Ahora, ¿por qué? Porque según la palabra del Señor, la creación comunica sus atributos invisibles. Pero esta creación no hace que los hombres aprendan a temer a Dios. Esta sola creación, increíble creación de un Dios creador, por sí sola, cuesta mucho que el hombre busque a Dios a partir de la creación, de su creación. Esta creación muchas veces sirve para volverlos imperdonables, dice la palabra, para volverlos, dice, son inexcusables, ¿no? Anote por favor, sígame en la lectura con Romanos 1, versículos 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el 20, prestamos atención acá, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, esto mismo que hace inexcusable al hombre que dice no conozco al Señor, no conozco a Dios, ¿habrá Dios? Es lo que hace que sean imperdonables. O sea que la salvación en último término viene solo mediante la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? Hablábamos de la general. ¿Cuál es la especial? La palabra de Dios. La palabra especial es Jesucristo. En estos posteriores tiempos se nos ha hablado por su Hijo. Una palabra de Dios guiada y conmovida en nosotros y con la conciencia de pecado en nosotros por medio del Espíritu. Y esta revelación especial, después cuando nos adelantemos un poquito más en el Salmo, la vamos a ver de los versículos 7 al 14, cuando David empieza a hablar de la palabra de Dios. Seguimos entonces en el Salmo 19, vamos a leer de los versículos 2 al 4, dice así la palabra de Dios: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. 4. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Declaración, ¿no? Porque uno cuando nos ponemos a escudriñar, la creación transmite un mensaje constantemente día y noche. La noche sigue al día, el día a la noche, y transmite el mensaje ¿de qué? De la sabiduría y el poder de Dios. David reconoce acá que no hay una voz literal. No se trata de una comunicación audible. Sin embargo, es un mensaje concreto, definido y específico que se esparce por donde, por toda la tierra, por todo el mundo. Fíjese en el versículo 4.
Habla del sol y dice el sol, en un sentido, lo hace como que el sol le hizo una morada en el cielo nocturno. Dice en el lenguaje poético, ¿no? El sol tiene es guardado en una morada. Al final del versículo 4, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y en los versículos 5 y 6, hablando del sol, y como esposo que sale de su tálamo, es decir, como esposo que sale de su cámara nupcial, o que vuelve de sus nupcias, de su casamiento. Se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Fíjense que el sol recorre todo el trayecto que Dios lo puso a recorrer con alegría, anunciando la gloria de Dios. Dice, como un poderoso guerrero al recorrer su camino, como un gran atleta ansioso por correr la carrera. Fíjense que en este anuncio de la obra de las manos de Dios hay alegría. El Señor maneja las cosas y la ha creado con un orden. Dios es un Dios de orden. El sol testifica de la existencia de un Dios sabio, poderoso y eterno. Ahora, a partir de esto, las personas tendrían que buscar más información acerca de Dios, porque ven su creación. Si existe el Dios creador, lo voy a buscar. Si existe la verdad, que es Dios, lo voy a encontrar. Anote por favor Mateo capítulo 7 versículo 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Acá está hablando específicamente de la salvación, de buscar a Dios para salvación. Ahora, esta naturaleza no hace que el hombre busque a Dios. Esta naturaleza muchas veces tiene que ser explicada en términos que no hablan de Dios, en términos de ciencia, en términos de teorías humanas, de rudimentos humanos. Este sol está ansioso por recorrer el cielo y mostrar la gloria de Dios. Nadie se salva de su calor. Ustedes me dirán, pastor, hay alguien que puede ser ciego y no puede ver la creación de Dios. Sin embargo, no se salva del calor del sol que es creado por Dios. También puede oír la creación. Usted ha cerrado los ojos en algún momento en un lugar, digamos, en silencio, y haya oído la creación. Me acuerdo cuando estuvimos con mi señora que viajamos a Cataratas. El ruido, ¿no? El ruido del agua cayendo, no viendo, porque uno viendo esa creación es inmersiva y dice, wow. Pero si una vez cerraba los ojos, era un ruido ensordecedor. Y uno en esos momentos puede decir, wow, qué creación, la creación de Dios. Pero no todos dan esa explicación. Así que la creación anuncia y habla del poder de Dios y de su deidad. No hace falta a veces viajar. Usted sale a la puerta acá, a la puerta o al parque de su casa si lo tiene, o a la vereda, y usted levanta la vista. Usted mira alrededor y está rodeado de la creación de Dios. Pero muchas veces perdemos esa conciencia del poder de Dios creador.
Se vuelve rutina, se vuelve algo cotidiano. Voy, vengo, veo árboles, veo vida, porque él sigue dando vida, sigue creando vida. A veces cuando veo yo, a veces digo, wow, ¿no? Porque a veces tengo un problemita en el piso, entonces uno sale al parque, pone cemento, todo, y en un momentito ese cemento está todo prolijito, pero en un momento sale una planta ahí. Dice, pero ¿de dónde salió de ti? ¿No? Esa fuerza del poder creador, que hay vida, ¿no? Cuando uno relaciona esas cosas, empieza a entender un poco más y a estar asombrado. Nunca terminamos de asombrarnos del poder creador de Dios. Cuando nos miramos a nosotros mismos, porque nos hizo a su imagen y semejanza. A veces nos olvidamos que somos creación de Dios y que somos hechos a su imagen y semejanza. Y que debemos cuidar este cuerpo que no nos pertenece. Y cuando pensamos en el interior de nuestro cuerpo, la creación, las miles de reacciones celulares, hormonas, que la ciencia conoce mucho, pero que estoy seguro que falta conocer tanto más. Y eso lo conoce el Señor porque Él nos hizo. Esto hace que los hombres sean inexcusables y no tienen excusa. Y ahora sí, si seguimos leyendo un poquito la palabra del Señor en el versículo 7, David pasa abruptamente de hablar de la creación general o de alabar a Dios por la creación, por la revelación general, a alabar a Dios por revelar su palabra. Y dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. Todas las escrituras son inspiradas por Dios, son perfectas. Llaman al hombre a ser más maduro. Llaman al hombre a hacer o a tener buenas obras, que haya un fruto. Anote por favor o acompáñame a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es perfecta, es inspirada, es perfecta y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, es decir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, es decir, nos dice cómo podemos vivir una vida justa. Somos justificados cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, cuando depositamos nuestra fe en el Hijo de Dios. Anote por favor Romanos capítulo 3 versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y sin embargo cumplimos con la ley por medio del amor. Nosotros no estamos porfiados en cumplir con la ley. Nosotros estamos queriendo amar como Cristo nos amó para cumplir con la ley. Romanos capítulo 13 versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cumplo la ley, pastor? Ame como manda a amar Cristo, como Cristo nos amó y como nos manda a amar, porque derramó su amor
en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor ama y cumple con la ley. Porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces cuando yo amo, cumplo con la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio. Se resume en una palabra: amarás al prójimo como a ti mismo. Y hay algo antes: y amarás a Dios con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y con tu alma, y con todo tu ser, tu esencia. Vas a amar a Dios. Y el otro mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El otro grande mandamiento. Gozamos de vida eterna y podemos llevar vidas piadosas por medio del poder de Jesús en nosotros. Esto, si usted va después, anótelo. Yo sé que va a ir a la palabra 2 Pedro capítulo 1 versículo 3. Ser piadoso es vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Tenemos todos los recursos espirituales dados por Dios para que podamos tener vidas piadosas. La hermana Rosana, mi señora, leyó el Salmo 73, versículo 25. Yo lo amplío un poquito más. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía: yo tengo todas las cosas por basura? No que todos son basura, ni que todas las cosas son basura. Lo tengo por basura. A veces se entiende mal. Quiere decir que todo importa poco para el apóstol Pablo, importaba poco. Pero no quiere decir que dejaba de ser responsable. Todo importa poco, pero no dejamos de ser responsables. Nosotros hacemos las cosas como para Dios, pero todo importa poco. Y en el versículo 26 del Salmo 73 sigue, dice: la salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. Él es la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Lo dije en una versión, en la versión Nueva Biblia Viva. La salud me puede fallar, mi espíritu puede debilitarse, pero Dios permanece. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que permanece? Cuando vemos la creación. Cuando vemos la mano poderosa de Dios obrando en nosotros, siendo en la mano de los demás y en la vida de los demás. ¿En cuánto tiempo? Los tiempos son de Dios, pero vemos la mano de Dios obrando en vidas y en nuestra vida. Seguimos entonces en el Salmo 19, leímos el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, ¿sí? Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, que alegran el corazón. El precepto, es decir, el mandato, los mandamientos de Jehová, es puro, que alumbra los ojos, nos guía, abre los ojos, nos guía. Son los preceptos, son los mandatos, son los comandos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que es un comando de la palabra? Nos manda. Acá tenemos un hermano hoy que sabe de lo que es, por su profesión, ser enviado, mandado en asuntos mundanos. Anda ahí, ponete ahí y ese guardia ahí. ¿No es así? Y puede decir: no, lo que pasa, no, hay algo que hay que cumplir, o el hermano hará cumplir a otros, y no hay tiempo de andar diciendo: no, lo que pasa es que yo cumple. No, es un comando. Hay lugares donde se manda de una manera diferente a otros lugares donde se manda de otra manera. Y el Señor nos envía, nos manda. La ley condena, pero el Evangelio es una noticia buena para la salvación. Porque nosotros por la ley sabemos que pecamos, pero viene el Evangelio. El Señor tenía preparado a su Hijo Jesucristo
para que esa ley que condena y que no podemos cumplir, la cumpla Cristo por nosotros. Y en Cristo nosotros somos salvos, porque Él pagó por nosotros. Entonces, los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Mire, alegran el corazón para los salvos. Para los otros son condena, aunque no lo entiendan, porque no podemos cumplir con la ley. Por eso alegran el corazón, porque aparte nos guían a una vida de piedad, nos guían a una vida en Cristo. Nos envían y nos guían a una semejanza a Cristo. Anote por favor y ya vamos como cerrando. Jeremías 15. Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Comió las palabras, las tragó, las degustó y alegró su corazón. Y dice, Señor, qué bueno, que me siento muy bien por hacer conocer y extender tu nombre. Recuerda que el Señor le había dicho a Jeremías, antes que estuvieses, te formas en el vientre, yo te conocí. Antes que naciese yo te había dado por profeta a las naciones, yo te santifiqué. Es poderoso el Señor, ¿no? Estamos hablando de la creación, pero ahora estamos hablando de la palabra, de su palabra poderosa. Capaz de decirle a un hombre, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Y cuando estabas en el vientre, yo te separé para que cumplas una tarea para mí, para que me glorifiques, para que glorifiques mi nombre. Y el profeta comió las palabras de Dios, de Jehová. Y se sentía muy bien porque extendía el reino, porque extendía la fama de Dios. No con pocos problemas, ¿no? Jeremías lloró mucho porque tuvo muchos problemas. No lo quiso nadie, lo querían muy pocos. Tuvo muchos problemas y la familia lo quiso. ¿Por qué? Porque tenía un servicio a Dios. Estaba dedicado a Dios. Y seguimos más entonces con la palabra, versículo 9. Estamos en el Salmo 19. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. ¿Sí? El temor de Jehová. Mire, lo primero, lo que nos va enseñando la palabra es el temor de Dios. Nosotros cuanto más conocemos a Dios, más tememos, pero no con un temor a la condenación, sino con un temor reverente. Porque nosotros cuando más conocemos a Dios, más temor reverencial hay en nosotros, por lo que Él es, por lo que Él hace, e hizo y hará. Es limpio, es decir, es puro, es limpio. Sus mandatos son puros y limpios, sin mezcla. Promueve la pureza del corazón, vida y conversación. Nos guía a darnos cuenta que estamos en un estado de caída, de caídos. Estamos perdidos. Nos guía a nuestra perdición, que nos demos cuenta para recurrir a Cristo. Y que podamos ver la gloria y la plenitud de Cristo.
Versículo 10, seguimos en el Salmo 19. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Son deseables para los que estamos en Cristo los mandatos y los preceptos de Dios. Y después sigue, y dulces más que miel, y que la destila del panal. Destila del panal, más dulce que la miel, ¿no? ¿Qué pasa cuando entonces nosotros podemos empezar a ver según los tiempos, porque somos complejos, nos pasan cosas a nuestro alma, nuestras emociones van y vienen, hay caída, desanimado, muy animado, angustiado, ansioso, temeroso, muy bien, muy mal, desanimado, deprimido. Estamos con un alma, con la voluntad, con los pensamientos, con las emociones, a veces un poco convulsionadas. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver los preceptos de Dios como una carga para nosotros? Bueno, quizás tengamos que acercarnos un poquito más al Señor. Quizás tengamos que tener una relación más estrecha con Él, para no sentir que sus preceptos son cargas, sino sentir que sus preceptos son bendición. Dice, tus siervos además amonestado con ellos, son amonestados por los preceptos de Dios. Él nos pide cosas. Él nos pide una vida piadosa. Dice, en guardarlos, en el versículo 12, en guardarlos hay gran galardón, hay gran premio. El premio a la salvación, no porque los guardamos, porque no es por obra. Pero sí, cuando nosotros vivimos una vida cristiana, damos y perseveramos en la fe, damos cuenta de que somos salvos. ¿Se imaginan a una persona que dice ser hermano y hace cualquiera? Usted dirá, ¿qué pasó acá? En guardarlos hay grande galardón, porque da testimonio de mi salvación. Y acá sí, hace 2 oraciones David. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David está orando. Dice, Señor, yo sé que tu ley es buena, yo sé que soy salvo, tengo fe. Pero ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de esos pecados que yo ni me doy cuenta que ejerzo. Y que no dan un buen testimonio. Líbrame de los ocultos. Y después le pide algo más. Porque estos que le pide son por ignorancia, son porque no los conozco. ¿Pecamos por ignorancia? Sí. ¿Pecamos porque aún no conocemos que estamos pecando? Sí, puede pasar. Pero después le dice, líbrame de los que te son ocultos. Y después dice, en el versículo 13, preserva también a tu siervo de las soberbias. Preserva a tu siervo de esos pecados, de eso que sabemos que está bien o que está mal y elegimos lo malo. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Escuchen esto, ¿no? Que no se enseñoreen de mí. Que el pecado no es nuestro amo y hermano. Nosotros ya no servimos al pecado, porque para el pecado es muerte. Nosotros estamos en Cristo Jesús. Sin embargo, acá, que no se enseñoreen de mí. Cuando nosotros pecamos, y practicamos el pecado, y pecamos, llega un momento que hay pérdida de sensibilidad, se empieza a enseñorear el pecado, puede empezar el enemigo a confundirme un poco más. Me confundo. Por eso dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré, escuchen esto, limpio de gran rebelión. ¿Cómo cuesta la palabra rebelión? Porque cuando la rebelión es rebelarse, y la revelación siempre es contra Dios. No es contra un hermano, no es contra una organización, contra cómo está organizada la iglesia, no es cómo está dispuesta la silla, no es porque quién es diácono, quién es pastor. Toda rebelión es rebelión contra Dios, contra Cristo.
porque nosotros sabemos que Cristo está en control, y si Cristo está en control, Él maneja y dispone, pone y saca reyes. Ahora, toda rebelión en mi corazón es rebelión, es altercado contra Dios. Y por eso a veces nos cuesta darle el sentido real a la rebelión, al pecado de la rebelión. Y por último, hermanos, 14, versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, es decir, fuerza mía y redentor mío. Qué hermoso acá. David termina diciendo: Señor, hace que los dichos de mi boca sean para bendición, hace que la meditación y los pensamientos de mi corazón sean santos, sean buenos delante de ti, ¿no? Y después termina diciéndole: roca mía, redentor mío. Redentor, Salvador, nos liberó, nos hizo libres, ¿sí? Libres de la culpa del pecado, libres del pecado, pagó por nosotros. Que podamos entonces con este salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios, pero hay mucho más en este salmo, porque habla de la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Que podamos en este día, hermanos, estar reflexionando un poco sobre todo el Salmo 19, y que el Señor realmente nos ilumine para poder pedir ayuda. David termina orando y pidiendo ayuda al Señor, que siempre pidamos ayuda al Señor, para que nos guíe, para que nos cuide de nuestras rebeliones. Y vamos a orar. Padre Santo, Altísimo Señor, Dios y Padre de nuestro Salvador Jesucristo, gracias porque has traído palabra, gracias porque por medio de tu palabra nosotros comprendemos, te conocemos más, te amamos más. Sabemos que nos pides cosas, sabemos de tu creación. Hoy estamos a lo mejor más conscientes de tu creación. Nos habíamos olvidado un poco, Señor, de mirar esos cielos, de mirar el cielo nocturno, esas lumbreras que has puesto, Señor, de mirar el océano, Señor, de mirar alrededor nuestro, la naturaleza, la vegetación, todo hecho por ti, Padre mío. Gracias, Señor, por esta palabra. Nosotros nos quedamos en tus manos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos vivir según tus preceptos, porque son limpios, porque son puros y nos dan una vida separada, una vida santa para ti, Señor. Grande es el galardón, lo sabemos, ya lo estamos disfrutando. Gracias, querido Señor, por tu Hijo Jesucristo, por esa sangre derramada en esa cruz, para remisión, para salvación, Señor, para que tengamos vida eterna. En el nombre santo y poderoso y eterno de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.